Cordial saludo a todos. Hoy tengo el placer de presentarles 3 mapas conceptuales que abarcan temas fundamentales en el campo de la psicología. En primer lugar, vamos a explorar la psicología como engaño. Luego nos adentraremos en hacia una psicología de la liberación y finalmente analizaremos la psicología y el contexto social. Espero que esta presentación les resulte interesante y enriquecedora. Vamos a iniciar. La psicología y su contexto político. La psicología se divide en la psicología aplicada, la psicología social, en psicología social sociológica, en psicología social teórica y en la psicología social aplicada. En la psicología social estudia cómo las personas entienden e influyen y se relacionan con los demás. En la psicología social sociológica se centra más en el contexto social y menos en los procesos individuales. En la psicología teórica busca entender los principios y mecanismos subyacentes que rigen en el comportamiento social. Y en la psicología social aplicada y profesional se enfoca en la aplicación práctica de la teoría para mejorar la vida de las personas. Ciencias fundamentales. Su objetivo principal es aumentar el conocimiento y la comprensión de fenómenos naturales sin una aplicación práctica inmediata. En las ciencias aplicadas se enfocan en la aplicación práctica de teorías y principios científicos para mejorar la vida cotidiana y abordar desafíos específicos. Su historia. Su historia se desarrolla en contextos históricos como el Renacimiento europeo, que comenzó a cuestionar las explicaciones religiosas del comportamiento humano y se promovió el estudio de la mente y el cuerpo desde una perspectiva más científica y humanista. La Ilustración. Ese periodo sentó las bases para la psicología como una ciencia empírica. En el inicio del capitalismo, la psicología comenzó a enfocarse en cuestiones como el estrés, la alineación y la salud mental en contexto de una sociedad en rápida transformación. Esto influye en teorías en ciencias sociales, relación teórica práctica, la modernidad y la posmodernidad. En la teoría de ciencias sociales ayudaron a entender cómo y por qué las personas piensan y sienten y actúan de ciertas maneras en diferentes contextos sociales. En relación teórica práctica, proporcionó una base para entender los fenómenos, mientras que en la práctica implica la aplicación de este conocimiento para intervenir las situaciones en la vida real. En la modernidad se desarrolló métodos experimentales y se fundaron laboratorios de psicología. En la posmodernidad se valoran las múltiples perspectivas y se reconoce el reconocimiento construido socialmente. Política. En interrelación entre psicología y política, al servicio de intereses políticos que se denominó en control, estos utilizados para mantener el poder y el control en una sociedad. Sus principios éticos sobre la política fueron la dignidad para liberar a las personas de opresiones y promover la justicia social. Compromisos para la transformación social. Dice, la responsabilidad de la psicología de no solo entender el comportamiento humano, sino también de contribuir activamente a mejorar la sociedad. En sus desarrollos de prácticas críticas, cuestionaron y analizaron críticamente las teorías, los métodos y aplicaciones de esta disciplina. Perspectivas. Estas emergieron desde una crisis actual como la psicología social.
que alternativamente buscan nuevas formas para entender y abordar los fenómenos sociales alejándose de los enfoques tradicionales. Esos implicaron movimientos críticos que buscan promover la justicia social y la equidad. Estos estuvieron enfoques como la psicología crítica, la psicología de la liberación y la psicología transformadora. Que la psicología crítica cuestionó teorías y prácticas dominantes y buscó desarrollos de formas alternativas y teorías prácticas psicológicas que promovieron el cambio social y la justicia. En psicología de la liberación, eso buscó empoderar a las comunidades y a promover el cambio a través de una perspectiva crítica y comprometida. En autodescubrimiento para generar cambios profundos en la mente y el cuerpo. Hacia una psicología de la liberación. ¿Qué es la psicología de la liberación? Esta se dedica al estudio del comportamiento y los procesos mentales desde la perspectiva conceptual y abstracta, enfocándose en desarrollos y evaluar teorías que explican cómo y por qué las personas piensan, sienten y actúan de ciertas maneras. Se relacionó con investigación que en los avances del conocimiento, a través de sus estudios empíricos y experimentales, pudieron probar y refinar teorías, generando un entendimiento más profundo y preciso del comportamiento humano y los procesos mentales. En el contexto de la investigación, el entorno social y cultural influyó significativamente en la práctica psicológica, ya que las teorías y los métodos de investigación se consideraron en el contexto que desarrollan y aplican. Investigación. El análisis crítico del discurso fue una metodología que estudió cómo el lenguaje refleja y perpetúa estructuras de poder y desigualdad en la sociedad. En sus grupos de investigación contribuyeron al avance científico y tecnológico y sus hallazgos pueden influir en políticas públicas, prácticas y sociales. Estas se adaptaron a las necesidades y a los contextos específicos en la sociedad colombiana. En el instituto, la medición y la evaluación, las herramientas permitieron a los psicólogos cuantificar y evaluar características humanas y procesos mentales utilizando pruebas y cuestionarios atados a la realidad y social de Colombia. También la producción del conocimiento requiere enfoques situados y contextualizados. Eso significa que la investigación debe considerarse en el entorno social y cultural en que se desarrolla. Los principios de negatividad en los métodos históricamente negados se centraron en tener un análisis de experiencias, voces que han sido silenciadas y marginadas a lo largo de la historia. Este enfoque del método históricamente busca recuperar y dar visibilidad a las perspectivas de grupos oprimidos y excluidos. La línea de fuerza hace referencia al reconocimiento y análisis de las dinámicas de poder en la producción del conocimiento, implicando que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por relaciones de poder y contextos sociales y específicos. Problemáticas. La investigación sobre los temas críticos como la violencia, la política en Colombia incluye a todos violencias relacionadas con el ejercicio de derechos políticos como amenazas, atentados y homicidios. La corrupción
Es un problema generalizado en Colombia que afecta a todos los niveles de gobierno y diversas instituciones. Los derechos humanos en el contexto del conflicto armado y la violencia de los derechos humanos en Colombia han sido frecuentemente violados. La desigualdad colombiana es uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingresos y inseguridad social. La inseguridad no solo hace referencia a la percepción y realidad de la inseguridad en la vida cotidiana de las personas. En el narcotráfico ha tenido impacto profundo en la vida política, social y económica de Colombia. La impunidad es la falta de castigo para los responsables de delitos y violaciones de derechos humanos en Colombia. ¿Qué alternativas? La historia de la psicología en Colombia necesita una revisión crítica que incluya las experiencias de las comunidades, adaptando enfoques psicológicos a las realidades latinoamericanas. Aporte social. Debilidades. Como debilidades, propuesta de Martín Baro. Las debilidades dependían teórica y falta de conexión con las realidades locales, que a menudo no se adaptan bien a las realidades locales. La propuesta de Martín Baro desarrolló de una psicología de la liberación que reconozca la importancia de la historia y la cultura local, implicando desarrollar una psicología que sea sensible a las particularidades de cada contexto. Además, involucren a las comunidades en la construcción de su propio conocimiento, que significan las personas no solo objetos de estudio, sino que también contribuyen a la investigación y a la solución de sus problemas. Los elementos: nuevo horizonte, nueva epistemología y nuevos praxis. Nuevo horizonte: se enfocan en las necesidades de las mayorías populares. Además, Martín Baro argumentó que la psicología debe orientarse hacia la comprensión y solución de problemas que afecten a las personas más desfavorecidas y oprimidas en la sociedad. En la nueva epistemología, la perspectiva desde abajo, priorizando la voz de los oprimidos, significa que el conocimiento debe construirse a partir de las realidades y vivencias de las personas que han sido históricamente marginadas, en lugar de imponer teorías y métodos desarrollados en contextos diferentes. En los nuevos praxis, las acciones transformadoras reconocen modificar la realidad, promoviendo la participación activa de las comunidades en la construcción de su propio conocimiento y en la implementación de acciones que conduzcan a la libertad y el cambio. Aporte social de la psicología en Latinoamérica. Su concepto es enfrentar desafíos únicos que afecten tanto al desarrollo como a su impacto social, que impliquen los psicólogos que deben considerar factores específicos de la región como las condiciones socioeconómicas y culturales para que su trabajo sea relevante y efectivo. Paulo Freire fue un educador filósofo brasileño conocido por su enfoque en la educación como un medio de liberación. Su trabajo ha influenciado profundamente en la psicología y otras disciplinas sociales. En la concientización fue un proceso mediante el cual las personas toman conciencia de su realidad social, política y económica. En estos contextos se promovía por Freire, busca empoderar a las personas para que comprendan y transformen su entorno en lugar de simplemente adaptarse a él. La precariedad de los aportes. Falta de recursos. Eso significa que hay pocos recursos económicos y logísticos disponibles para la investigación, formación práctica de la psicología.